Jorge lo va a poner. Ok. Buenas noches a todos, felices por su participación. Tenemos el agrado, el placer de tener a tres mujeres emprendedoras que han creado y han desarrollado, han empezado a desarrollar unos podcasts y webcasts para promover el libros para niños y jóvenes. Em, y también, bueno, a todos los creadores, todos los que hacen posible esta creación, artistas, ilustradores, escritores, agentes y espero que algún día editores latinos en Estados Unidos, que hay que cazarlos y traerlos para acá también. Y lo más increíble es la información de esta gente que es tan valiosa, de estos podcasts que ustedes han traído. Es un alimento escucharlos, pues, a cada uno de los podcasts. Entonces, bueno, a mí me gustaría, nos gustaría, a Nidia y a mí, que ustedes se presenten personalmente con su propia voz, brevemente, cada una. Por ejemplo, me gustaría, Alicia, que nos hables un poquitico de ti. Bueno, soy Alicia Salazar. Este, Vivo en Texas, Houston, Texas. Soy escritora de libros infantiles, tanto monolingual como bilingües. Tengo una serie que se llama Camila la Estrella, que tiene muchos libros, ya no sé cuántos, pero este. Y varios otros libros. Ah, Uno que es completamente bilingüe, se llama Cascarones, una sorpresa de las Pascuas. Am, ¿Qué más? También sabemos que eres promotora de la lectura y escritura del libro, promotora cultural, por todo lo que yo he visto que tú haces, ha hecho. Sí, pues tengo un blog. Hace varios años, más o menos en la pandemia, empecé un blog y decidí presentar libros bilingües. Pero me di cuenta muy rápido que era demasiado difícil encontrar libros bilingües para comprar. Tenía que ir a las editoriales, tenía que ir como a las musas en línea para pedirlos por correo, porque las librerías, incluso las librerías independientes, no tenían libros bilingües o libros en español. Entonces, eso me dio la idea de empezar un podcast donde presentamos libros bilingües y fui a un grupo, Latinx, Kidlit. Bueno, pero seguimos después con toda esta información. Okay. Vamos Go. a seguir con cada una la breve presentación y luego quiero que nos hablen cómo fue que esto Okay. se dio, ¿de acuerdo? Y Ajá. tú lo cuentas, Alicia. A Okay. ver, Claudia, cuéntanos de ti. Bueno, hola, buenas tardes a todos y buenos días y buenas noches a los que estén en otros lados. Yo soy Claudia Sloan. Am, yo tengo no tantos libros como Alicia o Silvia. Yo soy un poquito más nueva en este mundo de libros infantiles. De hecho, mi perfil es en ingeniería. Yo tuve una carrera en ingeniería y manejo y marketing y un poquito de cada cosa. Pero durante mis años en mi carrera profesional siempre fui una artista, desde niña, yo creo que antes que empezar a hablar yo dibujaba, pintaba y de hecho mi mamá me cuenta, me cuenta historias en la familia de que si me llevaba a algún lugar siempre tenía que cargarme hojitas de papel y ¿verdad? Mis colores y todo, porque si no se daban cuenta empezaba a rayarles las cortinas a la gente o en las paredes o cosas así. El caso es de que desde muy chica fui, me emocionaba mucho el arte
Y bueno, como no fue lo que estudié, yo estudié Computer Science, siempre en mis años de carrera, siempre hacía un esfuerzo por estar en mi tiempo libre, en los fines de semana, estar haciendo algo de arte y participar en un show. Mi meta era un show al año, si podía, o dos, ¿verdad? El caso es de que con el tiempo de hecho, en parte de mi trabajo, una persona me pidió que si le ayudaba a traducir un libro que ella había escrito, un libro para niños. Y pues esa fue mi primera introducción en el área de libros infantiles. No le di mucha importancia en esa vez, sí se lo traduje y fue divertido y todo, pero sembró la semillita, como quien dice. Y eso fue como Perdón, en el... ¿Mate? tradujiste al español. Sí, 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 ella lo había escrito en inglés, su libro, y ya tenía a alguien que estaba ilustrando, pero me pidió que se lo traducía en español. Entonces se lo traduje en español para que ella cuando fue publicado, se publicó en inglés y una versión en español. Entonces, o sea, fue mi primer, como quien dice, semillita, ¿verdad? En este aspecto. Luego ya con los años, o sea, pasaron unos 2, 3 años después. Luego, uno de los doctores en donde yo trabajaba vio mi arte en un show y le gustaron mis pinturas, de acuarelas y cuánto, y me dio una comisión para que le hiciera unas pinturas. Resulta que él quería que prácticamente usar esas pinturas para ilustrar un libro que él había escrito también, un libro para niños. Este, y bueno, también le ayudé a traducir y otras cosas, ¿verdad? Pero en sí, o sea, ahí fue cuando yo dije, oye, bueno, wait a minute, wait a minute. Hay más en el área de ilustración, ¿no? No es solamente hacer unas pinturas. Claro, sí le hice las pinturas, le hice lo que pidió y todo, ¿verdad? Pero me dejó más, interesada, ¿no? En ver el tema. Y fue cuando empecé ahora sí entonces a buscar un poquito más, a aprender un poquito más sobre la ilustración de libros infantiles. Es entonces, o sea, en sí, mi arrimamiento a ese concepto y todo fue por el arte, ¿verdad? Empecé a aprender más. Fue cuando empecé también a buscar en las bibliotecas y libros para usar como mentors, y muy poquitos bilingües, muy poquitos bilingües. En fin, vemos detalles más adelante, pero así es como empecé prácticamente. Durante la pandemia, como casi todos, me jubilé de mi carrera y empecé a tomar muchos cursos sobre cómo ilustrar libros infantiles y cómo escribir también, y ahorita tengo ah, 2 libros publicados que yo he escrito y he ilustrado, y también he ilustrado algunos libros para otros autores. Mi libro más reciente fue un libro que hice con los Phoenix Suns y los Phoenix Mercury. Está aquí. Y es un libro bilingüe. Gracias, Claudia. Bueno, y ahora, a ver, Silvia, la prolífica Silvia. Ay, Dios. Mi nombre es Silvia López, soy cubano-americana, vivo en Miami desde que salí de Cuba. Eso suena como una canción. Vivo en Miami desde que salí de Cuba. Me dediqué, de niña yo era hija única y entonces había que entretenerse con algo y siempre he tenido mucha imaginación, entonces yo me imaginaba personajes y dibujaba muñequitos con sus historias y sus cositas. Cuando ya llegó hora de estudiar, estudié primero para maestra y después como bibliotecaria. Y fue donde yo encontré el amor de mi vida. Porque cuando yo llegué a los Estados Unidos, que no sabía inglés, en el colegio nos llevaron un día caminando a una biblioteca pública. Y cuando yo entré y yo vi todos aquellos libros, yo estaba en el paraíso, pero estaban en inglés. Entonces la maestra le dijo a la bibliotecaria de que yo no hablaba inglés. Ella entonces me llevó a una sección que decía libros en español. Me los leí desde el primero hasta el último y después tuve que ir a otra biblioteca porque me había quedado sin libros, pero ya cuando aprendí inglés entonces empecé a leer y siempre he leído mucho. Así que cuando ya llegó el momento de escoger carrera, primero estudié literatura, pero el aula no era para mí. A mí me gustaba estar en la biblioteca.
Entonces estudié como bibliotecaria y estuve décadas. Cuando llegó el momento de jubilarme, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo lo único que conozco es esto, niños y libros. Y dije, bueno, pues déjame empezar a escribir libros para niños. Y así lo hice. Em, Me ha ido muy bien porque mi primer libro lo publiqué a los 66 años. Ojalá hubiera sido a los 26, pero bueno. Y de ahí entonces, la verdad que he tenido mucha suerte porque todo en la vida no es el talento ni, sí, la persistencia ayuda mucho, pero la suerte también. Y me he encontrado con ayuda en mi camino, ayuda profesional, em, amistades como Cristina y Nidia, personas que me llenan mi vida. Y eso me ha ayudado mucho. He seguido escribiendo desde aquel primer libro que publiqué y tengo aproximadamente como 20 libros escritos. Tengo 4 que salen en el 2026 y uno en el 2023, tres en el 2026 y uno en el 2027, así que todavía estoy en eso. Me encanta no solo escribir, sino presentar, leerle a los niños, que es lo que yo hacía mucho en la biblioteca, aparte de todo lo demás, pero es lo que más me gustaba. Y he seguido y después, bueno, ya hablaremos de cómo nosotras, las tres mosqueteras, Alicia y Claudia y yo, pero Alicia fue como ella lo va a contar después, como ella lo inició esta idea y ha sido maravillosa porque aún a mis años y haber leído tanto y conocer un poco de esta industria un poco, me maravillo cada vez que entrevistamos a alguien de cómo yo aprendo, aprendo con ellos, todo lo que ellos han hecho para ser publicados, los empeños que han tenido, los trabajos que han pasado. Y efectivamente pienso que los libros bilingües son muy importantes hoy en día, más que nunca, porque el libro bilingüe introduce a los niños a otro idioma, pero también a otra cultura. Y cuando los niños le presentan otras culturas desde pequeño, aprenden tolerancia, aprenden la compasión, a identificarse con otras personas que no son necesariamente las que viven alrededor de ellos. Así que cada una de las personas que hemos entrevistado, y creo, Claudia, creo, Alicia, creo que vamos por 20 entrevistas, ¿no? 20 Más o entrevistas, menos. a Ujú. cada cual más talentoso. Maravilloso. Así que ellas se lo van a contar. Bueno, yo tengo una primera pregunta que les quiero hacer, que bueno, se la voy a hacer a Alicia, que ¿cómo fue que tres latinas muy emprendedoras, ya vemos, ¿no? De distintas y distantes ciudades de este país, se encontraron para ejecutar, para crear este proyecto y desarrollarlo? Esa es para Alicia esta pregunta. Las tres formamos parte de un grupo en Facebook de escritores latinos y como dije, me dio la idea porque no encontraba libros bilingües o en español para mi blog y puse un mensaje en ese grupo preguntando si a alguien le interesaba hacer un podcast y contestaron ellas dos. Qué Así nos belleza. formamos el grupo. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Un año, ¿no? Casi Tienen un añito. ujú. Mira, pero qué maravilla lo que han logrado en un año. Las felicito, de verdad, fantástico. Y es tan nutritivo, muy nutritivo. Es un regalo que le están haciendo al público latino y americano en este país, pues, al que esté interesado en el bilingüismo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, yo le voy a hacer la pregunta siguiente a Nidia. Bueno, am, feliz de estar aquí con ustedes, pero no queremos hacer esto como una verdadera entrevista, porque para eso
ustedes son las expertas. A nosotros nos ha impresionado mucho, de verdad, el nivel de las entrevistas de ustedes, a las que hemos oído. Yo no las he oído todas, pero las que he oído me han impresionado mucho, cómo ustedes se han preparado y cómo tienen tantos conocimientos de la literatura infantil y de los libros bilingües y de las experiencias de los hispanos. En realidad, me parece que esto queríamos llevarlo más como, sí, tenemos preguntas que preparamos, que nos interesa hacerles, pero queremos que todo el mundo participe, que no estén ahí para escuchar lo que preguntamos y lo que ustedes contestan, sino que los demás, por favor, pregunten o hagan sugerencias como ustedes quieran. La pregunta que yo tengo es, realmente que tiene que ver mucho con mi experiencia, pero también con cosas que oí en un podcast que ustedes hicieron, porque yo siempre pensé que uno tenía una lengua materna. Ya, por lo menos yo me he aferrado a eso siempre. Llegué a este país ya de adulto, como un niño, y pues todas las vicisitudes que pasamos todas, pero pude incluso hacer estudios superiores y estudié inglés. Me siento que soy una persona bilingüe, porque puedo hablar inglés, puedo tener una conversación, puedo escribir en inglés, puedo leer en inglés fluido, con ciertas dificultades, es decir, no solamente el acento, que no creo que es importante, sino ese error que a veces aparece en la gramática, en la composición, en la estructura de lo que uno habla, y quizás por tener buenos conocimientos en español me molesta mucho equivocarme. Entonces, siempre pensé eso, que había una lengua materna. Sin embargo, y por ejemplo, a Aisha Pérez Prado decir que para ella tenía dos lenguas maternas. En ese momento me di cuenta que a muchos de ustedes les puede pasar lo mismo, porque quizás vinieron muy pequeños. Entonces, me pregunto, eh, para ustedes, ¿quiere decir esto que en un idioma les es mucho más fácil escribir que en el otro? Y después le hago la otra pregunta, pero me gustaría saber, por ejemplo, conozco a Silvia un poco y creo que sé lo que me va a decir, pero me gustaría empezar por Alicia o por Claudia, que me comenten sobre esto, y entonces Silvia que también responda. Ujú. A ver, ¿Quién va primero? No, Okay. yo la puedo Um, tomar. Para mí, ah, yo nací en México y crecí en México los años formativos de mi vida. O sea, le estudié, ¿verdad? Primaria, secundaria, pero a mediados de secundaria fue cuando me vine a Estados Unidos. Entonces, a esa edad, pues, bueno, tengo ya la mayor parte de mi vida en Estados Unidos prácticamente. Entonces, el inglés creo que se ha convertido en mi segunda lengua materna, como dices tú. Si le quieres llamar así, mis pensamientos, depende en dónde esté o en lo que esté envuelta. Por ejemplo, si paso muchos días con mi familia, ya para el tercer, cuarto día, ya estoy pensando más en español. Pero estoy casada con un americano y tengo familia americana también. Yo fui adoptada de niña, entonces tengo una familia americana que en Estados Unidos también. Entonces, si estoy con mi familia entonces es inglés lo que hablamos la mayoría del tiempo. Entonces, mis pensamientos, todo está en inglés, la verdad. Entonces, depende de la situación. Por muchos años yo no utilizaba mi lengua española en mi carrera tampoco, ya que el mundo de ingeniería, pues, es en realidad todo en inglés y matemática y lenguajes de programación. Entonces, por muchos años no lo utilizaba, entonces lo dejé de hablar así por mucho tiempo, pero luego ya con el tiempo y como fui cambiando a diferentes carreras, hubo otras oportunidades donde sí empecé a utilizar el español más, y pues eso me ayudó a recobrar lo poquito que se pierde, ¿no? Cuando uno lo deja de practicar. Pero así tengo mis ratitos donde el Spanglish entra y sale, y a veces hasta invento mis propias palabras y luego me doy cuenta, oh, eso no existe. Entonces, yo creo que para mí es una combinación. Y en lo que se refiere a la escritura de libros,
Como yo soy artista primero que escritora, a mí mis ideas me vienen visuales más bien. Por lo regular, estoy haciendo doodles, o o me llega así algo visual, algo que me inspira o X, y no sé, me imagino los monitos haciendo cositas graciosas, que me llaman la atención. Digo, aquí hay una historia, aquí hay un cuento o algo, y a veces de ahí sale. Entonces, en mi caso es más doodling y sketching, así nomás rough primero, este, y luego de ahí empieza a crecer lo que es el cuento. Y claro, como he tomado muchos cursos, soy miembro de CBWI desde el 2020, y estoy en el 12 by 12, también soy exalumna del Writing Barn. Entonces, he recibido suficiente instrucción en estructura y en estrategias, ¿verdad? Para uno hacer sus propios planes de cómo empezar los cuentos en lugar de hacerlo visual. Entonces, pero ese no es mi estilo, mi modo natural. Ese es más bien cuando estoy pensando de que, ok, bueno, ahorita no tengo a lo mejor una idea. Ok, pero conozco esta estrategia, déjame pongo a ver o me pongo a hacer research o X. Entonces utilizo esas estrategias. Pero lo naturalito es más bien así que a veces estoy sentada de repente, doodling, y de ahí sale un cuento. So, Y usualmente cuando sale ese cuento, primero sale en inglés y después es la otra parte de traducirlo al español o puede ser Spanglish o bueno, he hecho de los dos. Lo que pasa es que como mi cuento es visual, entonces, o sea, al principio no hay muchas palabras. Yo hago más wordless al principio y luego ya después a veces empiezo a agregarle más palabras. Pero eh, te- tengo un que otro cuento que lo he escrito completamente en español al principio. Este, y la mayoría de los demás sí los he hecho en inglés porque al principio no tenía un grupo de Critic Partners en español. Ahora sí tengo, Carmen es una de mis miembros, de mis compañeras, pero antes no tenía, entonces tenía que escribirle los cuentos en inglés pues para que alguien me pudiera ayudar con una crítica. ya. Entonces, como que de ahí empecé a escribir un poquito, o sea, bueno, en volumen, la cantidad, tengo más cuentos escritos en inglés debido a eso, a que no tenía quien me los hiciera critiques en español hace tiempo. Gracias, Claudia. ¿Y Alicia, tú? Am, Mi mamá y mi papá son de México. Este, Fueron inmigrantes. Yo nací aquí. Mi primer idioma fue español. No aprendí inglés hasta que tenía como 5 años, 4 o 5 años, yo creo. Aprendí con un amiguito americano que tenía, que vivía a un lado de nosotros. Jugábamos Star Wars y él me enseñó inglés. Este, pero yo domino el inglés mucho mejor que el español. Sí, fui maestra de clases bilingües por 13 años Mm. y practiqué, hablaba mucho en español con los estudiantes, con mis abuelos, con mi papá. Mi papá nunca aprendió inglés. Él ya falleció, pero hace como en el 2021, pero con él siempre tenía que hablar español. Mi mamá cuando éramos niños no nos dejaba hablar Spanglish porque ella decía que primero tenemos que dominar bien el inglés y el español solos. Y luego después, cuando ya ah, habíamos dominado los dos idiomas en sí, podíamos mezclar si queríamos, pero cuando éramos niños no nos dejaba hablar Spanglish. Ahora sí hablo Spanglish, pero am, los libros, he escrito un libro en español, no está publicado. Los demás los escribo en inglés. Camila la Estrella es libro, es más o menos Spanglish. Es libro en inglés con palabras en español. Lo escribo en inglés y luego, una vez que esté escrito, lo leo y decido dónde normalmente una persona bilingüe
haría un code switch, Ujú. donde se sienta natural, normal. Y Ya. luego Cascarones es completamente, es dual language, pero yo no hice la traducción al español. Otra persona la hizo. Ya. Gracias, Alicia. Silvia, y te quiero mencionar, Silvia, que si hago esta pregunta es porque de verdad me llamó mucho la atención lo que dijo Aisha. Supongo que tiene que ver con haber llegado a este país muy pequeñito o haber vivido en un país de habla inglesa desde muy pequeño. Y quería, me parece que, como siempre, nuestro propósito es la comunidad, que entendiéramos todos los que estamos aquí, que no necesariamente tu mente tiene que ser bilingüe, porque oyendo a Lulu de la CRE en una de las entrevistas que ustedes hicieron, que ella habla muy bien el inglés, sin embargo ella dijo cuánto le había costado la persistencia, el reto de escribir en inglés, porque para ella su vida había sido en español, aunque sabía inglés perfectamente. Entonces quiero que un poquito eh, te extiendas, digamos, hables sobre eso, sobre tu experiencia, pero también cómo ves el bilingüismo, los autores que escriben en los dos idiomas, cuán perfectos tienen que ser, entre comillas, en los dos, o cómo es la ayuda de la comunidad para eso. Sí, Nidia, gracias. Yo, yo soy como Alicia, que aunque empecé con español siendo mi primer idioma y Claudia también, a mí el inglés, vamos a decir que se me adentró mucho, porque como estudié literatura inglesa, yo en otro siglo pasado, como el 1200 por allá, yo nací en Inglaterra. Aunque cuando tuve la oportunidad de visitar Europa, distintos países, yo decía, no, no, yo venía de aquí. Estábamos en Alemania, no, no, yo venía de aquí. Ujú. Y yo estudié English, Ajá. literatura, e inclusive el minor fue alemán. Entonces, que lo perdí porque no lo utilicé. En Miami no encontraba a nadie que me hablara en alemán. Entonces, ni para una caja de galletitas, nada. Entonces, el inglés fue muy importante para mí. Leí mucha literatura inglesa, mucho Shakespeare, mucha literatura americana. Después, entonces, al hacerme bibliotecaria escolar, eran libros de niños en inglés. Cuando yo cogí mi primera biblioteca, los libros de niños en español que existían eran o traducciones de libros de cuentos en inglés, cualquier libro que la editorial había decidido traducirlo de inglés a español, ese me lo vendían como libro en español. Pero no necesariamente reflejaba ninguna cultura aparte de la misma cultura americana que tenía el libro originalmente. Después, los libros que yo compraba que eran latinoamericanos o publicados en España España o en países de Latinoamérica, ahí me voy al caso, lo de la madre, la- lo que es la lengua original de uno. Nosotros somos una gran mezcla, pero eso es normal. Hasta en un país, por ejemplo, como el mismo Inglaterra. Los que viven en Londres no entienden a los más del norte. Vaya, ese es el gracioso, la canción esa graciosa de My Fair Lady. Eh, the English, I don't know why todos hablan distintos, ¿no? Why can't the English teach our children how to speak? Así se llama la canción. Bueno, el caso es de que dentro de, dentro de los mismos países y más todavía el continente americano, norte, sur, Centroamérica, todo eso, somos tantas culturas y tantas distintas palabras que vienen de tantos distintos lugares, que decir la lengua pura es difícil. Está la lengua que se habla, el castellano que se habla en España, sí es la lengua pura, pero de ahí a las variaciones son increíbles. Tú me preguntaste de que a dónde yo acudía. Bueno, yo acudo a ti. Mi, mi, mi Soy la lingüista
Mis lingüistas son Cristina y Nidia. Entonces, muchas veces yo empiezo mis libros casi siempre en inglés, dependiendo. Si es por ejemplo, si es un libro folclórico que ya viene de raíces españolas o de algún lugar de Latinoamérica, o una leyenda, pienso primero en el español y después entonces, si lo voy a hacer bilingüe, lo pienso entonces en los dos idiomas. Pero para mí es tan bello y con estas entrevistas hemos aprendido tanto porque hemos tenido a tantas personas de tantos lugares distintos, que vienen de tantas culturas distintas de sus padres, de sus abuelos, que para mí es tan bello aprender algo nuevo Claro. acerca de la misma, de lo mismo que debería de ser parejo para todos, pero sé que no lo es. Le voy a dar una muestra. El otro día, Claudia y yo y Alicia estábamos hablando, después de una de las entrevistas, nos quedamos siempre discutiendo un poquito sobre la próxima y esta misma. Y entonces hablamos las fiestas que vienen ahora, noviembre y diciembre, que todos lo celebramos. Y me dice Claudia, tan graciosa, me dice, las posadas. Y yo le dije, Claudia, en Miami no se celebran las posadas, ni se celebra el Día de los Muertos. No se Se celebran. celebra, sí se celebra. Bueno, se celebran, perdón, sí celebran, pero digo, no es es una tradición que hemos aprendido al llegar aquí. Pero en el Caribe, y sin embargo en el Caribe tienen otras preciosas, Puerto Rico Claro. tiene, Venezuela ni se diga, como he aprendido con estas dos personas que tenemos aquí hoy. Pero digo, el otra anécdota también, cuando estábamos escogiendo la musiquita para ponérsela al principio de cada una de las entrevistas, todas estuvimos buscando esos jingles que son gratis, que se pueden coger un pedacito de ellos. Y entonces encuentro uno que decía, comparsa. Y le digo a las muchachitas, como le digo yo, porque le digo a todo el mundo muchachitas, a Alicia y a Claudia, le digo, mira, este se llama comparsa, mira qué bonito está. Y las veo con la cara y digo, comparsa, porque tenía ese ritmo que yo conozco como una comparsa. No me conocí en la comparsa. Entonces digo, ay Dios. Y la comparsa no es más que otra palabra, bueno, es relacionada a lo que es una conga, ¿ok? Que ya de por sí es algo súper caribeño, súper del Golfo de México. Bueno, la conga ya es una cosa de la esclavitud, ya eso está por todos lados. Pero el caso es, para contestarle a Nidia, ya terminar para dejar que otros hablen, es la variedad de lenguas madres que tenemos, que han influido, hay una lengua, pero entonces todas estas otras culturas indígenas, exportadas acá por españoles, exportadas por los conquistadores, exportadas para acá, para las Américas con los esclavos, eso ha influido en nuestro idioma tan bello, hacerlo más rico, más precioso. Y yo encuentro de que mientras que los niños les podamos presentar que esta variedad, no solo de lenguas, sino de culturas, es maravillosa para expandir la mente y Claro. ser mejores seres humanos, pues entonces ese es mi empeño con los libros bilingües. Los míos son, yo escribo casi todos mis libros son bilingües. Al principio no eran, pero ahora sí. Y aún tengo uno que no es bilingüe, pero es de leyendas de la Suramérica. Y aprendí de todas las tribus habidas y por haber. Qué interesante estaba aquello magnífico. Entonces, de todas estas personas que hemos entrevistado, muchos de ellos son jóvenes y hemos aprendido de cómo ha sido la trayectoria de ellos a llegar a ser autores e ilustradores bilingües. Cómo ellos han buscado en sus raíces, sea cuales seas, cualquiera que haya sido, la que ya haya sido, cómo ellos han sacado de sus raíces para plasmar eso en un libro para los niños con un mensaje universal, porque tampoco el mensaje puede ser demasiado Sí.
difícil para los niños, el mensaje universal de lo que es ser el ser humano. Ciertamente me encantaría quedarnos con eso, con este tema, para seguir, porque es tan lindo, sobre Claro, todo, Silvia, es tan lindo que esa es la idea, no importa la lengua, no importa si es lenguas combinadas, que a la larga todas lo son, es que es un lenguaje universal, el lenguaje de la infancia, muy lindo eso. Bueno, Cristi, Ajá, tengo otra pregunta para ustedes. Ustedes han hecho entrevistas maravillosas con gente muy nutritiva, gente muy generosa, que además nos están entregando su camino, su andar, pues, en este mundo de creación, ¿ok? De creación de libros, que es la cosa más bella que hay para niños y jóvenes. La pregunta es la siguiente. Me gustaría saber, así, cosas importantes que ustedes han aprendido en este proceso. Que Alicia diga algo, Claudia algo, Silvia, que recuerden en esta cantidad de entrevistas cosas que les han impresionado, que les han entregado, han crecido con eso, para que nos lo regalen a nosotros. Pues a mí lo que más me ha impresionado son las historias distintas que hemos escuchado de cada quien tiene su historia, cómo llegaron a esta carrera. Am, am, co- como estábamos hablando, cómo dominan el inglés y el español y sus distintas culturas. Este, y también la confianza que todos tuvieron que tener. Es un riesgo hacer algo como esto, ser escritora, ser ilustradora, am, pero todos tienen una pasión para lo que hacen y me encanta ver eso. So, Bella. A ver, Claudia y Silvia, a ver qué piensan, ¿ah? Yo Algo creo. bello que nos pueden regalar de Sí, lo que para han mí, aprendido. para mí especialmente con mi experiencia más corta que la de Silvia y la de Alicia en este mundo de los libros, haz de cuenta, ha sido una fuente de aprendizaje tremenda. O sea, siempre estoy aprendiendo, obvio, de SBWI, de otros lugares y conferencias y cuánto, pero aquí en el podcast me está dando un lugar especial donde tengo a esa persona allí y esa persona con tanta experiencia, porque casi todos los que hemos entrevistado vienen ya con años de experiencia, ya sea, o sea, en lo que sea que están haciendo. Entonces, haz de cuenta, yo estoy con los ojos así pelones todo el rato. Y los oídos también, y muchas de las cosas, aparte de la variedad de journeys, de la variedad de trayectorias que tiene cada una, me encanta también cuando hablan un poco acerca de cómo su identidad cómo sus experiencias de la infancia los han influenciado ah, ah, de algún modo u otro en lo que están haciendo hoy o en algunos de sus libros. Y en algunos de ellos se puede ver bien claramente, o sea, a veces del cuento precisamente con detallitos, ¿verdad?, de su vida. Pero de una manera que se siente universal, que se siente de que todos podemos ser ese personaje, que todos podemos tener algún tipo sí, eso me pasó a mí, o sí, I can relate to that. Y sin embargo es algo bien íntimo de esta persona, o sea, me encanta ese proceso de traducir estas experiencias, como ellos han traducido esas experiencias de su infancia en algo que puede tocar muchos corazones, a través de países, a través de lenguas, lo que sea. Entonces, ah, son muchas cositas las que puedo decir que he aprendido porque para mí sigue, cada episodio es un momento de aprendizaje, y antes, durante y hasta después a veces tenemos así a nuestros invitados un ratito más, oye, cuéntame qué pasó con esto y bla, 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 y finalmente tenemos que decir, ok, ya, 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 párale, párale, hay que dejarlos ir. Pero
Lo que así más en cada episodio siempre busco es ese momento cuando alguien va a contarme algo íntimo de su infancia, alguna anécdota, alguna experiencia que de algún modo los impactó o sea, de algún modo le encuentras en alguno de sus cuentos. Me fascina. Qué bello. Ujú. Pues yo no Sí, tengo más nada que añadir, porque la verdad que las dos se han expresado perfectamente. Es exactamente como pensamos las tres. Y creo que por eso está funcionando, porque nosotras estamos emprendiendo en este proyecto, estamos haciendo este proyecto. No se pueden imaginar el número de horas que le dedicamos, porque le mandamos a cada invitado una serie de preguntas preliminares. Ellos entonces nos contestan esas preguntas y por esas preguntas más lo que encontramos en su sitio web, en research que entrevistas. hacemos. Research, esa es la palabra. Entonces nosotros hacemos cada una de nosotros, la que invitó a ese invitado, la que lo contactó, la contactó, hace las preguntas y es horas de horas, pero se le saca mucho, se aprende mucho de cada uno y una de estos invitados. Em, es fascinante ver cómo cada uno de ellos ha llegado al mismo punto, que es publicar un libro para niños, y uno vino por esta trayectoria y el otro vino por aquí y el otro vino por aquí, pero todos Sensación. hemos llegado a ese punto. Y en ese, Ondulado. exacto, exacto, Claudia, y en ese punto nos encontramos cuando hacemos esas entrevistas. Así que ha sido muy bueno y yo encuentro que es muy también algo que le puede gustar mucho a las personas que están planeando hacer esto y están deseando ser ilustradores, autores y, como dijeron, editar. Tenemos que entrar con editores que nos visiten también, invitarlos porque algunos editores no quieren editar libros bilingües, quizás porque ellos no son bilingües ellos mismos, pero hay más y más editores bilingües en cada una de las editoriales, las grandes y las más pequeñas. Y eso lo vamos a tratar de entrevistar también. Luego lo más, el desafío más grande en este proceso es el reducir toda la curiosidad que tenemos, porque hay tantas cosas que queremos preguntarles a estos invitados, ¿no? Pero solo hay un poquito, un periodo pequeño de tiempo que podemos, aprovechar, ¿no? Entonces, el reducir todas esas preguntas en solamente unas 8 o 10 preguntas para que no se haga, pues si no, ahí lo vamos a tener por 24 horas. Sí, aprovechando eso que dice Claudia, justo digo eso, que como autoras, al fin y al cabo, tienen mucha facilidad de palabra, nos encanta lo que nos cuentan porque estamos, sí, así encantadas escuchándolas y queremos saber más de ustedes y más del proyecto, pero se nos pasa muy rápido el tiempo por eso mismo y entonces queremos darle oportunidad. Cristi y yo tenemos otras preguntas, pero queremos darle oportunidad, ¿verdad, Cristi? Claro, a todo Que el mundo pueden sí, a preguntar. todos, que de hecho hay una pregunta que, bueno, no tiene que ver con el tema, pero es Zoraida, quiere saber que se alegra mucho que Silvia tenga varios libros ya publicados y que publique pronto y que le aconseja a los que quieren publicar. Entonces, bueno, si quieres, Silvia, puedes comentar algo breve sobre esto porque es para otra reunión y eso, claro que Claro. es una pregunta que siempre sale, pero Claro, claro que sí. Sí, gracias por esa pregunta. No es fácil, nada fácil. A veces se determina estar en un lugar, in the right place at the right time, hay veces, pero eso sí es muy importante. Hay que mantener las redes. Y no digo las redes sociales nada más, pues esas son importantes, pero las redes entre personas, las redes, hablar mucho con personas que tienen la misma mentalidad que uno se va enterando de cosas, de oportunidades, y así es como se publica. Y un poquito de suerte, porque hay veces la persona que está parada al lado de uno en un elevador es un editor. Por eso le dicen elevator pitch,
Y esa persona se le vira y le dice, ¿usted escribe? Sí, ¿qué escribe? Ah, esto, yo edito eso y ya. Así que esa es la respuesta. Son muchos factores. La persistencia es muy importante. No se puede uno dejar caer mucho porque los rechazos vienen a pasto, pero no importa. Si uno tiene fe de que uno se va a poder publicar, sigue el empeño. Y fíjate, Silvia, justamente estos podcasts que ustedes están haciendo es tremenda ayuda para todo el mundo. Porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que están relacionadas con otras organizaciones que a su vez ayudan a la gente, como Mariana, que está con el Latin Pitch, ¿no? Latin Pitch creo que. Y así otras personas, ¿no? Y saber de la experiencia de cada uno, saber cómo se mueven para encontrar a gente. Y sería lindo tener bastantes agentes aquí en el podcast, ¿no? Para poder empezar a tener networks, tú sabes, y ver y uno sopesar cómo es la cosa, ¿no? Cómo es la cuestión, ¿no? Pero sí, es súper nutritivo lo que ustedes están haciendo, de verdad, congratulaciones para ustedes. Eso es una maravilla. Sí. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Quieren preguntar algo más? Hay un email que dice, Ajá. siendo 3 conductoras en el programa, ¿cómo dividen, si es que lo dividen, el trabajo de organización y producción del podcast? ¿Qué perfil tiene cada una? Interesante. Esa yo lo puedo contestar rapidito. A ver, Silvia es nuestra social butterfly. Silvia conoce a todo el mundo en el mundo de Más los vale, libros. como es, más sabe el viejo el diablo por viejo que por diablo, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Una Hay que diablita. sacarle el jugo a algo a la edad, ¿no? ¿y tú, Claudia, qué perfil es el tuyo? Como mi perfil es de tecnología, y en realidad yo tuve bueno, algo de experiencia, no mucho, algo de experiencia en producciones, producciones de comerciales y producciones, o sea, ah, o sea, para proyectos en televisión y así. Entonces, yo me encargo de la tecnología de la producción. Muy eh, importante, el plan de antes y luego el production, ¿no? muy importante para Muy sobre todo para los importante. que no tenemos esa habilidad. ¿Y tú, Alicia? Yo me encargo de promoción y de ah, poner los webcasts y podcasts en las redes. Ok. Ya, también súper importante, alguien que haga ese trabajo específico. Sí. Yo Otra tengo una preguntita también. perdona, que dice que hay una por aquí, aguanta la Ah, tuya. sí, sí, sí. ¿Cómo podemos, es de Rocío, cómo podemos escuchar el podcast? Gracias por esta plática. Bueno, el podcast se llama, cualquiera de ustedes diga el nombre, a mí me fue muy fácil, solamente busqué el nombre, te da 2 opciones, por En YouTube YouTube. y por otro lugar también lo puedes escuchar. Así que digan, el nombre es Bilingual Book Buddies. Sí, Así como lo Déjame escribió. escribirlo aquí. Ya Ah, lo ya te escribió. escribió Claudia. ya lo Perfecto. escribí. So, Sí. es Bilingual Book Buddies. En YouTube tenemos un YouTube channel donde pueden ver el webcast, o sea, pueden ver el video y con sonido. Y como tenemos, pues estamos hablando de libros infantiles, en casi todos los episodios mostramos libros, o sea, hay algo visual, entonces Sí. ese da ese ángulo. Pero para aquellos que solamente quieren escuchar el podcast, ese se encuentran donde todos los podcasts se encuentran. Si van a la Apple Podcasts, ahí puedes sacarlo, o sea, con la app que usen para sus podcasts en Spotify, ahí puedes sacarlo, iHeartRadio, son los principales. Entonces, igual como buscan cualquier otro podcast, vayan y busquen Bilingual Book Buddies en el search, en su app preferida de podcasting y van a poder llegar al Bilingual Book Buddies. Y suscríbanse para que luego les ponga cuándo es el próximo. La suscripción es gratuita, igual en el YouTube channel es Ah, gratuita. Entonces, es ah, nomás, sí, Ahí cuando lo uno se pusimos en el suscribe, chat. Claudia lo puso en el chat para que lo vean. sí, sí. cuando uno se suscribe, el beneficio es de que como subimos uno cada
miércoles, no, un 2 miércoles sí y semanas. uno no, cada 2 semanas. Entonces, cuando uno se suscribe, pues les llega una notificación, si la tienen su app, ¿verdad? Lista para que les mande notificaciones. Y si no, pues nada más se los guarda ahí. La próxima vez que se vuelvan a meter al app, ahí le va a aparecer, aquí está, esto es lo nuevo, bla, bla, bla. Y así Claro, no lo tienen que andar buscando cada vez. Y pues como es gratuito, pues no cuesta nada, es nomás cuestión de inscribirse. claro. Gracias, Claudia. Cristi, tenías una pregunta. Bueno, era justamente esa pregunta que considerando que están comenzando, nada más tienen un año, 20 podcasts, ¿ok? ¿Cómo respondió el público en general a los Alicia, podcasts? Alicia, ¿se lo quieres decir? ¿Tiene Porque subscriptions, gente suscrita? no, As- tenemos, nos están llegando más seguidores. No tenemos 100 todavía, pero está creciendo el podcast y nos dejan comentarios positivos. No, y estoy segura que a medida que continúen con esto, porque un año es muy poco, es muy que poco, sí. continúen con esto va a crecer increíblemente. Y también, Cristina, cuando una de nosotras participa en alguna reunión, en cualquier cosa en que nos topamos con autores bilingües o ilustradores bilingües, tomamos nota de esa persona. Y entonces tenemos una carta que le mandamos y le decimos sin obligación ninguna, pero chequeen nuestro podcast por si les gusta, quisieran ser entrevistados por nosotros, déjenme saber. La próxima que tenemos la entrevista la semana que viene fue gracias a ti, porque es Carol Hernández. Ah, Carol Hernández que dio la última La Peña fue magnífica, Carolita, fue verdad. sí, Carolita. Ajá, y entonces yo le escribí y ella me contestó y me dijo que encantada, que había visto los podcasts de Bilingual Book Buddies y que sí, que qué tenía que hacer y se apuntó para la semana que viene y ahí la tenemos. Sí, Así ella que ahí así, cerró. cuando vamos a alguna reunión, vamos a alguna conferencia, nos encontramos con personas en un grupo, en un network, cualquier cosa, o hasta inclusive en las redes sociales, ve a una persona que habla de algo que interesante que quizás creemos que le interese a nuestro público, pues ahí la contactamos y como no hay obligación, ni le cuesta nada, un poquito de su tiempo, pues nos han dicho muchas veces que sí. Así Muy que bien, quiero comentar que aquí la Asociación de Escritores e Ilustradores en Español dice a ver, es muy importante que cada uno de nosotros y nosotras promovamos este podcast y otras iniciativas para crecer como una comunidad que se apoya entre todos y todas. Eso es muy importante, estoy de acuerdo. Gracias por este comentario. Hay otro que dice, bueno, de Claudia pone lo del Bilingual Book Buddies en Spotify, Apple Podcast, Heart Radio y otras podcasting applications populares. Gracias. Felicidades y demás. Una preguntita que no quiero que se quede pendiente es que cómo las escuelas, no sé si saben bueno, sí saben de otros lugares en Estados Unidos porque están ustedes en otros estados, pero ¿cómo reciben los libros bilingües en este momento sobre todo? ¿Cómo están recibiendo los libros bilingües? Las escuelas. bueno, Alicia sabe también, Claudia también, les voy a decir, una entrevista que tuvimos la semana pasada fue con Stephanie Moran Reed. Ujú. Ella es una emprendedora que comenzó Mija Books en California. Ella hace ferias del libro, pero más bien todavía en la parte de ella del sur de California, donde ella está radicada, pero también tiene un catálogo y sus libros son específicamente libros multiculturales y libros bilingües. Con esos catálogos, los colegios pueden hacer para recaudar fondos, hacer una venta que los padres puedan comprar de ahí. Y hoy mismo estuve conversando con una persona que sus nietos tenían una feria escolar donde no había un solo libro en español, ni ninguno bilingüe.
y sin embargo es una comunidad que sí tiene niños bilingües. Imagínate. Entonces las alternativas son esas. Por ejemplo, otra cosa, saber si ven nuestro podcast y saben, ya conocen a ese autor o autora o ese ilustrador o ilustradora, ir a sus bibliotecas públicas y pedirlos que los adquieran a esos libros. Y lo mismo los colegios pueden hacer lo mismo en sus bibliotecas. Las maestras pueden hacerlo también en sus aulas. Si tienen algún fondo para comprar libros, para tenerlos en sus aulas, pueden acudir a personas como nosotros, ver la lista que tenemos de personas que hemos entrevistado y también buscar simplemente en el internet libros bilingües para niños. Y ahí van a ver que hay libros que están premiados, siendo bilingües, premiados, y esos son los mejores para comprar. Ujú. Así que los colegios también, hay dos ocasiones también que son en la primavera. Hay uno que es Read Around the World y otro es Read Across America. Hay un sitio web donde los autores se pueden inscribir para voluntariarse y leer por medio de Zoom en los colegios. Y las maestras que saben y los maestros que saben van a ese sitio web. En este momento me falla la memoria, no me acuerdo cuál es es una autora que empezó este proyecto. Y es increíblemente importante cómo hay personas que piden efectivamente, cuando enseguida que uno se apunta ahí y pone que uno escribe libros bilingües, lo piden a uno, lo piden a uno. También hay una organización que se llama We Need Diverse Books. Es una organización nacional que tiene una lista de libros fenomenal. Están Las Musas, que tiene Ujú. también otro sitio web y su lista de libros es magnífica también. Así que los colegios pueden acudir a todos estos lugares y mirar en sus listas de libros a ver qué ellos piensan de acuerdo con lo que ellos enseñan, su aula, sus niños o su colegio, y pedir que estas personas o visiten por medio de Zoom en línea. Eso es Perdón, la Silvia, mejor manera. Sí, ¿puedes repetir el primero que dijiste antes de Across America? Read Around Read Around the the World. World Ok. y Read Across America. Si buscan Reading Holidays en Google, si buscan Reading Holidays or Holidays About Reading or Special Days to Promote Reading, le van a salir una serie de sitios web donde allí tienen listados de los libros. Eh, yo les recomiendo, por supuesto, que miren a fondo quiénes son esos autores, esos ilustradores y esos libros, que los miren a fondo, hagan su research un poquito, pero ahí las listas son bastante extensas. Sí. Gracias, Silvia. Yo le tengo una preguntita a Silvia, bueno, Silvia no, a Alicia o a Claudia. ¿Ustedes están dispuestos a aceptar solicitudes de escritores, ilustradores, agentes para el podcast? O sea, ¿alguien podría Claro. contactarlas y hacer solicitud para que lo entrevisten? Sí, Sí, claro que sí. O Lo, someterse a ver cómo su trabajo para ver si pueden hacerle podcast, ¿no? sí, sí, o sea, por simplemente el hecho de que nos contacte, o sea, obvio no garantiza que lo vayamos a invitar. Lo que hacemos es de que casi siempre entre las tres platicamos de quiénes estamos pensando en invitar. Y si alguien decide enviarnos información, decirnos, mírame a mí, aquí tengo estos libros, claro, con gusto los vemos y luego lo platicaríamos entre las tres y hacemos hasta votos si hace falta y ya veremos. O sea, qué bueno que lo mencionas. De hecho, tenemos pueden contactarnos en bilingualbookbuddies@gmail.com, o sea, si alguien quisiera participar en el podcast, o sea, lo podemos ver de ese modo.
pero no garantiza, obvio, que no les podemos prometer que sí va a ser escogida. O sea, tenemos que Claro. platicarlo entre nosotros, ver qué pensamos, y si es algo que va con lo que estemos haciendo en ese momento. Efectivamente, como dice Claudia, lo consideramos siempre, nos hemos empeñado un poquito más en los libros de láminas, simplemente porque muchas veces, em, no siempre, pero muchas veces esas personas son también ilustradores. Entonces, es más fácil para nosotros también leer los libros porque nos tratamos de leernos los libros de las personas que estamos entrevistando. Claro. Y yo los busco en la biblioteca, los compro, y me los leo y ya cuando tenemos a la persona en cámara y estamos grabando, Ah, saco el libro y digo, míralo aquí, tengo 10 de ellos aquí al lado mío. Y a Claudia y Alicia también. Entonces los libros de láminas es más fácil para nosotros leerlos y poder hacer preguntas acerca de ellos, porque una novela larga, tenemos entonces que leer la novela y empezar a hacer las preguntas para esa persona. ujú. Pero hay personas que escriben ambas cosas y han escrito mucho. Y entonces, por supuesto, que nos escriban, que nos contacten y serán consideradas siempre. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Eh, Judy pone, la Fundación Cuatro Gatos, eso lo leímos, ¿no, verdad? No. La Fundación Cuatro Gatos recibe libros bilingües y en español para considerarlos para su premio anual. Sí, exactamente. Ujú. Cada año sale una lista de ganadores, finalistas y recomendados. Están en Miami. De hecho, ya La Peña ha entrevistado a una ganadora de premio de Cuatro Gatos que podría estar entrevistada por ustedes. Aunque ella no es bilingüe, no ha escrito bilingüe. Entonces, ¿es un requisito escribir bilingüe? Sí, Español. ¿verdad? Sí. Sí, porque Al menos, nos sí, enfocamos en los libros bilingües. Ujú. claro, a menos que la editorial haya decidido publicarlo bilingüe, ¿verdad? O sea, en los dos idiomas. Puede ser Sí, dual lingüe, o sea, que sea sí. un libro completo en español y el mismo libro en inglés, ¿no? Sí, efectivamente. Y Ah, también ok. hemos tenido algunas excepciones. Por ejemplo, como dije, Stephanie Moran Reed, Ujú, que ella es una emprendedora, la de Mija Books. Ella en este momento no es autora, aunque sí ella y el esposo están en el proceso de escribir un libro, pero en este momento es otro tipo de entrevista. Tuvimos a Aide Sayas Ramos, Ujú. que tiene libros bilingües, pero uno de ellos es bilingüe inglés y alemán, español y Ujú. alemán, perdón, español y alemán, pero ahora tiene otros libros bilingües con el español también. Y además a ella la entrevistamos desde el punto de vista de la promoción de la lectura. Ha sido el empeño de su vida? Porque ella ha hecho esto como su meta en la vida, de promover la lectura donde quiera que va. Y fue una entrevista muy linda que va a salir posiblemente, no sé, en enero, creo que es enero, febrero, una cosa así. Qué bien. Muy bonita la entrevista y ella no tiene esa gran cantidad de libros bilingües publicados, pero ella tiene algo que ver con la lectura. Y entonces en ese caso, pues la entrevista fue muy bien. Em, Y tiene un libro los, ganador. Ella tiene un libro sí, ganador exacto, exacto. que lo publicaron en inglés y en español, y lo colectivo. Entonces, sí, Sí, tiene un libro en los dos idiomas, La de sí la tiene. jirafa, inglés. la de Pero la jirafa. el de la jirafa, No, Carmen, la de la está en elefanta, alemán. la Ah, en elefanta. alemán. La El elefanta que la café, tengo un por aquí. café con un café con Esa fue la que le hicimos hincapié el otro día durante la entrevista, es el sí. nuevo premio de ella. El Otra nuevo, cosa sí. comentando sobre lo que decía Scooby en español, que la importancia de ser una comunidad y apoyarnos. Alguien comentó en el chat que ella supo de esta charla que estamos teniendo ahora por el Instagram, por la media, a través de Aide Sayas Ramos. Aide
lo vio en en el mío, en el de Cristina, y lo pasó para allá. Eso es muy importante. La comunidad, ayudarnos, apoyarnos, porque todo es un boomerang, porque todo va dando... Además, estamos por el mismo proyecto, por el mismo propósito. Ujú. Exactamente. Bueno, Bueno, que ya, ¿no? ¿Verdad? Cerramos esta entrevista tan bella. Una belleza. Estamos muy sí. agradecidas, pero le doy la palabra a Nidia. No, realmente es agradecer lo que dijo Cristina. Estamos muy agradecidas, les agradecemos mucho mucho a las tres que hayan podido coincidir a pesar de su schedule, que hayan podido venir, contarnos todas estas historias, decirnos de su proyecto, del trabajo. Nosotros sentimos que ustedes están creando abriendo una puerta hacia una mejor sociedad, una sociedad con más empatía, con más tolerancia, con más respeto a otras culturas. Y les agradecemos mucho este esfuerzo. Y además de eso, agradecerles como autores y como ilustradores, porque como autores necesitábamos escuchar a estos otros autores e ilustradores también hablando sobre la perseverancia, sobre los rechazos, sobre sus historias y sobre decir, vale la pena, esto hay que pasarlo, pero necesitamos estos libros allá afuera para que los niños piensen de una manera diferente, como decía Aisha, que despertar ese pensamiento crítico, que los niños vean diferentes mundos, diferentes lenguas, diferentes culturas. Y la verdad les agradecemos esto mucho y les deseamos mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Voy a cerrar con un pequeñito recuerdito. Hace unas cuantas semanas estaba en un evento y yo estaba ocupada con el evento, pero mi esposo fue de unas veces que me acompañó. Este fue un evento donde estaba leyendo mi libro, el de los soles. Y mi esposo, él se retiró un poquito y se fue a un cuartito, él ahí a jugar ajedrez, hombre, en su teléfono, mientras esperaba. Pero lo que les quiero compartir es esto. Una niñita de, no sé, unos 7 años, fue y se le arrima a él así, bien, bien sonriente, extra, o sea, no se conocían. Ella era una niña que estaba allí en el evento. Y luego va y le dice a mi esposo, le muestra el libro. Mira, mira, ¿y qué crees? Me lo firmó el autor. O sea, yo. Qué Y pues lindo. la niña no tenía modo de saber que él era mi esposo ni nada. O sea, era una persona completamente extraña, ¿no? Pero la razón por la que comparto esto es porque para todos aquellos que están pensando en escribir, que quieren escribir y los que ya están escribiendo, el por qué. Porque hace una diferencia en estos niños. Para mí, con eso ya él hizo mi noche. Haz de cuenta, sí, la pasé súper bien y estuvo todo bien padre, pero cuando mi esposo ya que íbamos en camino, que se pone a platicarme de eso, le digo, ¿de verdad? ¿En serio? Y ay, sentí hermoso que la niña estuviera tan contenta así porque llevaba mi libro y firmado por la autora. Sí, como que la autora es una persona que existe de verdad y ella me ha puesto su nombre aquí, sí, una cosa muy linda, sí. Sí, entonces, bueno, solamente se me vino a la mente mientras estás hablando de eso y espero que, especialmente en esos momentos, como dijiste, Nidia, cuando a veces está difícil y creemos que no, esto nunca se va a publicar, o ¿para qué estoy haciendo esto? Lo que yo he aprendido y lo que me motiva es de que a los niños les importa, ellos están esperando sus cuentos, nuestros cuentos. Y nadie más puede contar nuestros cuentos del modo que los tenemos nosotros. O sea, aunque ya haya muchos parecidos, el de nosotros sigue siendo único. O sea, sigan trabajando en eso, pónganlo ahí y pues se publicará cuando se publicará, pero va a haber mínimo un niño listo para recibirlo y quien va a estar bien contento al recibirlo. Gracias, Claudia. Eso está muy lindo y nos vamos con eso, que los niños están esperando nuestros cuentos. Qué cosa más linda que esa para cerrar. Gracias otra vez, les agradecemos y nos veremos pronto. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Las Gracias a esperamos en ustedes. la feria.
Ok, bye. Bye.